¿Alguna vez te has hecho la pregunta de si eres libre? La gran mayoría de nuestra vida cotidiana no andamos pensando en este tipo de preguntas tan profundas. Pero precisamente en este canal hablamos de este tipo de temas. Una respuesta fácil sería decir que sí. Y de hecho, esto es lo que nos dicta el sentido común. Si viste nuestro video previo en el que hablo sobre ciencia y los dogmas, vimos que a veces nuestra intuición nos falla. Se dio un ejemplo claro en el caso de la teoría del heliocentrismo frente al geocentrismo. Te dejo aquí este video para que lo chequees en caso de que no lo hayas visto. Te puede ser muy útil para entender mejor todo esto de lo que estaré hablando. Volviendo a la pregunta inicial, en la actualidad está muy presente dentro de la filosofía un debate frente a dos posturas que son antagónicas. La postura más intuitiva nos plantea que somos libres y por ende responsables de nuestros actos, pero hay otra visión que plantea todo lo contrario y nos dice que las decisiones que tomamos no están basadas en nuestra libre elección, sino que esta puede incluso ser predicha. Aunque no se tenga respuesta clara a este debate, podemos intentar inmiscuirnos en el mismo. Para esto, en este video abordaré el tema desde varios puntos de vista. Por un lado, abordaré la psicología y el desarrollo de las neurociencias, que son las que nos pueden hablar de lo más cercano a lo que consideramos como la mente. También abordaré la parte más física, viendo muy por encima lo que es la teoría del caos. Para hacer todo esto más entendible, abordaré ejemplos en algunas películas y series. Por último, intentaré hacer un análisis más a profundidad sobre las implicaciones reales que puede tener en la sociedad el aceptar o no aceptar que somos libres. Como dice en el título, trataré de exponer que en la actualidad se nos quiere hacer creer que no somos capaces de idear un proyecto de vida, y en su lugar tendríamos que aceptar las cosas como están. Paréntesis, quería decirte que, si estos temas te llaman la atención, puedes suscribirte a mi canal, en el que abordo videos de temáticas similares. Además, tengo ideados más videos para subir en el futuro. Así que para que te lleguen las notificaciones, activa la campana que aparece a la derecha del botón de suscripción. Quédate en este video, que esto se va a poner bastante interesante. Una manera muy interesante de sugerir la existencia o no del libre albedrío sucede en las obras literarias de ciencia ficción, y más precisamente en las obras que abarcan la temática de viajes en el tiempo. En este subgénero nos topamos con paradojas temporales, que son contradicciones que surgen cuando las acciones de un viajero en el tiempo influyen en el pasado, de manera que resulta lógicamente inconsistente. La paradoja temporal más famosa probablemente te suene de algo. Se llama la paradoja del abuelo y nos plantea lo siguiente. Si un viajero viaja en el tiempo y mata a su abuelo antes de que su padre nazca, él mismo nunca nacería y por lo tanto no podría viajar en el tiempo para matar a su abuelo. La solución más práctica que han buscado los autores del subgénero es la creación de líneas de tiempo paralelas. En esta se plantea que cuando el viajero del tiempo viaja al pasado, si éste cambia eventos del mismo, no va a poder volver a su propio presente. En su lugar, va a llegar a una línea del tiempo paralela, en la que ocurrieron los cambios que el viajero causó. Esta solución es la que se ha planteado en películas como Volver al Futuro o los X-Men. La pregunta aquí sería si es posible que el viajero del tiempo volviera al presente del cual provino. En principio, si no interactúa con ninguna persona, no debería tener problemas en volver. El problema surgiría cuando nos encontramos con un fenómeno conocido como el efecto mariposa. Este nos dice que la menor perturbación en un sistema puede provocar un efecto en cadena que hace imposible hacer cualquier predicción. Si aplicamos esta teoría a los viajes del tiempo, nos encontraremos con que el mero acto de haber aparecido en el pasado habría ya perturbado el sistema, creando ya de por sí otra línea de tiempo. Lo que puede intentar hacer aquí el viajero del tiempo es que la línea de tiempo nueva sea lo más similar posible a la de su origen. Esto es de hecho lo que sucede en Volver al Futuro. El presente al que llega McFly
es distinto al del que proviene, pero al menos él sí existe. Otra solución que se plantea a la paradoja del abuelo es la existencia de una sola línea de tiempo, que sería totalmente inalterable. En este caso, si se viajara al pasado, no se cambiaría nada en absoluto, y de hecho, esto es lo que tenía que suceder. Esta solución se plantea en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, y también en Dark, al menos hasta la temporada 2. Esta segunda visión sería una determinista, y daría por sentado que el libre albedrío no existiría, siendo una mera ilusión. Para que sea posible el libre albedrío, habría que aceptar el efecto mariposa. Para que esto no sea tan problemático, se plantean varias soluciones. La primera sería un punto medio entre el determinismo y el efecto mariposa. Para esto, los cambios de la línea temporal se darían solo cuando se toma una decisión que implica el uso de la conciencia. En caso contrario, aplicaría el determinismo. La segunda solución nos plantea que si existe la creación de distintas líneas temporales a partir de un punto, también existirían puntos de convergencia temporal, haciendo que las líneas de tiempo no crezcan exponencialmente. Para entender mejor el efecto mariposa, necesitaremos entender algo de física. El efecto mariposa es un efecto que está íntimamente ligado con lo que se denomina la teoría del caos. Esta teoría nos quiere decir que existen ciertos tipos de sistemas complejos y dinámicos que son muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. El inicio de la teoría se remonta al año 1961 con el meteorólogo Edward Lorenz. Lorenz estaba ideando un modelo matemático que le permitiera pronosticar el clima. En una computadora introducía los datos y el modelo les daba las predicciones del clima. Resulta que un día introdujo unos datos, para los cuales un valor tenía 3 decimales menos. Esta diferencia, en principio muy despreciable, terminó por cambiar radicalmente los resultados a partir de cierto instante. La conclusión de este experimento accidental es que resulta imposible para el ser humano, que por definición es falible, intentar predecir el futuro con total certeza. Es por esto que las predicciones en la actualidad se hacen en base a probabilidad y estadística. Un ejemplo muy visual es el del péndulo doble, en el que el más mínimo cambio en las condiciones iniciales repercute en una trayectoria totalmente nueva y distinta. La teoría del caos viene a desbancar la visión de la física clásica que se tenía previamente, en el que la realidad podría ser comprendida de una forma determinista y por ende ser predecible. Pero la realidad resulta ser mucho más compleja que un simple modelo newtoniano. Por cierto, hablo un poco más de Newton y el contexto histórico que se vivía en su época en el video que mencioné en la introducción. Todo esto se pudiera malinterpretar con que la teoría del caos viene a desmontar el determinismo y por ende aceptar el libre albedrío. Pero esto no resulta ser tan así, ya que el no poder cuantificar nuestra realidad de forma determinista no implica que ésta no lo sea. Pudiera perfectamente ser determinista y que dentro de este determinismo nosotros estuviéramos destinados a nunca descifrar cuantitativamente la realidad. Hay una frase bastante famosa que dice más o menos lo siguiente: las matemáticas nunca fallan, fallan los matemáticos. En efecto, los seres humanos tenemos una mente falible, por lo que dentro de la física y del mundo tangible ya no nos queda claro si existe o no existe el libre albedrío. Nos queda entonces entrar al mundo abstracto de las ideas y la mente. De todo esto se encarga la psicología. La psicología es una de las ramas de las ciencias que es muy particular, ya que ésta combina las dos realidades que nos menciona Platón, la del mundo tangible y la del mundo abstracto. La psicología estudia el comportamiento de los procesos mentales, incluye áreas como la cognición, el desarrollo personal, la personalidad, las emociones y las relaciones sociales, entre muchas otras.
Dentro de la rama más relacionada con las ciencias empíricas experimentales, destacan las neurociencias, que se centran en el estudio del sistema nervioso, especialmente del cerebro. Su desarrollo ha permitido un enfoque más completo para entender cómo los procesos neuronales afectan el comportamiento y la toma de decisiones. En principio, solo estudia la parte tangible, por lo que no toca el concepto intangible de la mente. Al solo evaluar el punto de vista empírico, la neurociencia pareciera decantarse por rechazar el libre albedrío. El punto de inflexión fue un experimento muy famoso, realizado en los 80, que probablemente te suene de algo. Se llama Experimento de Libet. Fue un estudio que investigó el momento de la toma de decisiones conscientes en relación con la actividad cerebral. En el experimento, se pidió a los sujetos que realizaran un movimiento simple de la muñeca o el dedo a voluntad. Por un lado, se registró la actividad eléctrica del cerebro mediante un electroencefalograma, conocido en sus siglas como EEG, enfocándose en el potencial de preparación. Por otro lado, para registrar el momento de decisión, los participantes observaban un reloj oscilante y debían recordar la posición del reloj cuando elegían mover la mano. Libet encontró que el potencial de preparación cerebral comenzaba aproximadamente 550 milisegundos antes del movimiento físico, mientras que los participantes reportaban haber decidido conscientemente mover la mano unos 200 milisegundos antes del movimiento, lo que implica una actividad cerebral que predecía la conciencia a unos 350 milisegundos. Algunos han interpretado estos resultados como prueba fehaciente de que el libre albedrío sería una mera ilusión, pero esta es una mala lectura de lo que está pasando aquí. Primero, lo que se registra del inconsciente es el reporte del sujeto de la prueba, pero no verdaderamente la decisión propia. Esto sería imposible de registrar, ya que pertenece al mundo intangible y no al sensible, por lo que depende de la palabra del sujeto. Lo segundo a ver es que, aunque pareciera que solo pudiera haber dos soluciones al dilema filosófico del libre albedrío, puede haber también una tercera opción que integre parte del planteo determinista con el libre albedrío, sugiriendo que la conciencia podría tener un papel en la aprobación o veto de las decisiones iniciadas inconscientemente. El papel de la conciencia sería casi nulo en acciones mecánicas que realizamos en nuestro día a día, pero sería más influyente cuando se trata de decisiones importantes, ya sea moralmente o para nuestro futuro. Pensemos en un momento qué pasaría si la sociedad descubriese que el libre albedrío no existe. ¿Cómo impactaría el reconocer esto en la sociedad? Lo primero a decir es, si este llega a ser el caso, muchas personas no lo aceptarían. Entre esas estaría yo, y también muchos de los oyentes de este video, y personajes históricos a lo largo de la historia, porque esto sería una ilusión muy bien hecha como para creer que sí existe. Sin elementos metafísicos como el libre albedrío y la conciencia, estaríamos abandonando la idea de toda responsabilidad. En este caso, nada nos diferenciaría de los demás animales, y de hecho, de los demás seres vivos en general. La única diferencia sería que tenemos un cerebro más evolucionado. Esto es lo que propone el determinismo biológico, que sugiere que los organismos vivos, incluyendo los seres humanos, son productos de una herencia genética y de las presiones ambientales. Esta visión se popularizó tras la teoría de la evolución de Charles Darwin y resultó ser la base del surgimiento del racismo científico. Al no diferenciarse la humanidad del resto del reino animal, si a esto le juntamos el determinismo biológico, se puede justificar los actos atroces de la humanidad que de hecho sucedieron entre los siglos XIX y XX, ya que no sería responsabilidad de nadie, sino que todo habría sido un fenómeno natural. Hay otro gran problema que se ve mucho en la sociedad actual, y resulta ser la popularización del victimismo. Si se niega el libre albedrío, se daría a entender que la situación socioeconómica de una persona no dependería de la misma, sino que sería el producto de un supuesto sistema que lo mantiene de esa manera. Con el determinismo, la persona con una mala situación económica, en lugar de luchar por mejorar,
simplemente se decantaría por aceptar su situación económica. De hecho, en la actualidad, muchos partidos políticos se aprovechan de estos pensamientos y así crean una masa de votantes aborregados que basan su subsistencia económica en ayudas que le brinda el Estado. Además, algo más inaudito es que también se está promoviendo la victimización de los criminales, que, según la visión determinista, al no tener responsabilidades, también serían víctimas del sistema. Las consecuencias de hecho se pueden ver en Europa, donde se planteaba reeducar al criminal en un ambiente cómodo e incluso lujoso en algunos casos. Si aplicamos el sentido común, sabemos que esto no puede terminar bien. Y es que como prueba, tenemos que hace unas décadas Europa era la región más segura del mundo, pero en la actualidad la criminalidad no para de subir en estos países. Por último, en el primer video de este canal, más precisamente en el apartado 7, mencioné que en nuestra sociedad actual se aprecia un aumento de la depresión. Te dejo el video aquí para que lo veas. Evidentemente, una de estas causas puede ser el rechazar que somos responsables de nuestra vida. Estaríamos eliminando la posibilidad de ascenso social por la que muchos de nuestros antepasados lucharon, y en su lugar estaríamos volviendo a un inmovilismo social que solamente beneficia a los que están en la cúspide. Cabe destacar aquí una diferencia muy importante entre el determinismo y la existencia del destino, que en principio parecieran dos conceptos muy similares. Pero, mientras que el determinismo se basa en leyes naturales y tiene una base empírica, el destino está basado en una fuerza sobrenatural o divina, por lo que está más ligado a un contexto metafísico. Como ya vimos en el apartado previo, aceptar el determinismo termina siendo perjudicial. Pero en el caso del destino, ¿cómo nos afectaría? Cabe destacar aquí que la existencia del destino es mucho más aceptada, porque vincula temas de espiritualidad que parecen ser intrínsecos en toda sociedad. En el caso del destino, lo que tendríamos que preguntarnos aquí es si la fuerza sobrenatural es consciente. Y si es así, lo siguiente es saber si tiene buenas intenciones o no. Pero para esto tendríamos que meternos en ética y moral, y eso daría tema para un video entero. Lo bueno de aceptar la existencia del destino en lugar del determinismo es que no hace falta negar el libre albedrío, pudiendo llegar a una solución intermedia, como bien se planteó en el apartado de neurociencias. Podemos interpretar el destino como ese punto de convergencia que bien se planteó en el apartado de viajes en el tiempo. Por más que intentemos cambiar las cosas, hay algunas que simplemente no podemos cambiar. Para llegar a una solución más convincente, podemos utilizar el cuadro de silogismos del que hablamos al final del primer video de este canal. Se nos plantea, como en el cuadro, 4 opciones divididas en 2 ejes. El eje horizontal, afirmativo-negativo, sería nuestra opinión sobre el libre albedrío, si este existe o no existe. El eje vertical, universal-indefinido, serían las pruebas que tenemos de esa opinión. Si sabemos que el impacto psicológico de negar el libre albedrío suele ser muy negativo, no tiene sentido irse por la opción O, ya que estaríamos perjudicando nuestra salud sin poder probar la idea que precisamente nos perjudica. La única manera de que alguien rechazara el libre albedrío sería por la opción E, si tiene pruebas fehacientes de ello. Pero incluso en este caso, que pudiera ser el de un neurocientífico, habría que considerar lo que plantea el determinismo biológico, que justamente aplicaría para este caso. Se nos da a entender que, evolutivamente, estamos diseñados para que creamos que tenemos libre albedrío. Por lo que, aunque se tengan pruebas a favor del determinismo, incluso en este caso, lo mejor sería autoengañarse y creer que el libre albedrío sí existe. Con todo lo expuesto previamente, podemos concluir que aunque no sepamos de manera científica que el libre albedrío sí existe, lo más lógico es pensar que este sí es el caso. De hecho, como planteaba Descartes, el mismo hecho de pensar es la mayor prueba de ello. Pero claro,
Esta prueba es metafísica e intangible. El rechazar el libre albedrío nos puede llevar a un vacío existencial muy similar al que se planteó en el primer video del canal con el escepticismo. En ambos casos vemos que se puede llegar a la depresión, por lo que si conocemos a alguien en nuestro entorno cercano que haya caído en estas trampas filosóficas, lo correcto es ayudarlo y mostrarle que no todo es tan oscuro. Tampoco podemos caer en el extremo opuesto de que tenemos la capacidad de cambiar todo lo que nos rodea. Sabemos que esto no es así, y el aceptarlo puede generar otro problema también bastante recurrente en la actualidad, que es la ansiedad. Lo más óptimo sería caer en un punto medio. Esto es en lo que se basan la escuela estoica y el cristianismo. Estas nos dicen que luchemos por cambiar aquellas cosas que podemos, pero que aceptemos aquellas que no podamos. Sabiendo que somos libres, podemos sentir una paz en nuestra conciencia, ya que podemos asegurarnos de que todo lo que sentimos no es una mera ilusión. Podemos seguir nuestro camino en la búsqueda de dar respuestas a las grandes preguntas, y todo esto con la convicción de que lo hacemos por nuestra propia voluntad.